Volvía de la notaría de buen humor. Iba imaginando cómo les contaría a mi hija y a mi yerno lo de la herencia de mi hermano. Una villa frente al mar y 2 apartamentos que cambiarían nuestras vidas. Pero al acercarme a la casa, escuché sus voces a través de la ventana abierta. Sus palabras me paralizaron de horror. Antes de continuar, suscríbete a Williams Revenge Stories y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Sonó el teléfono mientras revisaba expedientes antiguos en mi despacho. Los viernes solían ser mañanas tranquilas, pero el número desconocido en la pantalla me hizo dudar. Señor Brooks, soy Amber Foster, notaria. Necesito que venga a mi oficina de inmediato con respecto a la herencia de su hermano James. Puede estar aquí en 1 hora. Su voz tenía esa urgencia que siempre tienen los abogados. Sentí un nudo en la garganta. James. Sí, puedo ir. ¿Qué ha pasado? Lo hablaremos todo en persona. Mi oficina está en el centro, en Spring Street. Le enviaré la dirección por mensaje. La llamada terminó antes de que pudiera hacer más preguntas. James y yo no hablábamos desde hacía casi 3 años. Desde que se fue a Florida por un negocio inmobiliario, nuestra infancia parecía otra vida. 2 hermanos corriendo por las calles en verano, construyendo fuertes, compartiendo secretos. Luego nuestras carreras nos separaron. Su matrimonio fracasó. El mío duró exactamente 11 años. Y la distancia simplemente se volvió más fácil que el esfuerzo. Cogí las llaves y salí hacia el coche. El tráfico atascaba la autopista 110 mientras me dirigía al centro, dándome demasiado tiempo para pensar. James tenía 59 años y gozaba de buena salud, hasta donde yo sabía. Un infarto, un accidente. Las posibilidades se agolpaban en mi mente de fiscal, analizando y descartando cada escenario. La oficina de Amber Foster era un pequeño despacho en un edificio antiguo. Era más joven de lo que esperaba, quizá 36, con ojos incisivos y un apretón de manos firme. La sala olía a tóner de impresora y a cera para muebles. Señor Brooks, gracias por venir tan pronto. Siéntese, por favor. Me dejé caer en el sillón de cuero frente a su escritorio. Abrió una carpeta de cartón manila y vi el nombre de mi hermano mecanografiado en la primera página. Su hermano falleció la semana pasada. Fue un infarto repentino. Lo siento mucho. La semana pasada, mientras yo veía béisbol y me quejaba de la factura del agua, James moría solo en algún apartamento de Florida. La culpa me oprimió el pecho. No lo sabía. Nadie me llamó. Tenía muy pocos contactos anotados, pero su testamento era muy específico. Los dedos de Amber recorrieron la página. A mi hermano Thaddeus Brooks le dejo todo mi patrimonio, la propiedad en Ocean View Drive, en Malibú, valorada en $3,1 millones, y 2 condominios en Santa Mónica, con un valor conjunto de $1,1 millones. Al principio no entendí las cifras. Me quité las gafas de lectura y las limpié despacio con la camisa, ganando tiempo mientras mi cerebro procesaba la información. No lo entiendo. James y yo apenas hemos hablado en estos últimos años. ¿Está segura de que no hay ningún error? Ningún error, señor Brooks. Fue muy específico. Añadió una nota. Para el hermano que siempre hizo lo correcto. Sentí un nudo en la garganta. Para el hermano que siempre hizo lo correcto. James se acordaba. A pesar del silencio y la distancia, recordaba quién había intentado ser yo. Amber deslizó unos papeles por el escritorio. Necesito su firma aquí y aquí. Iniciaremos el proceso de transferencia de inmediato. Las implicaciones fiscales requerirán una consulta con su contable, pero legalmente las propiedades son suyas. Me tembló un poco la mano al firmar. Tenía 67 años, llevaba retirado 2 años con la pensión de fiscal, y de repente era propietario de inmuebles valorados en más de $4 millones. El bolígrafo me parecía demasiado ligero. El momento, demasiado irreal. ¿Cuándo podré acceder a las propiedades? En un par de semanas, cuando finalice el proceso de sucesión.
La casa de Malibú está amueblada y gestionada por una empresa de servicios inmobiliarios. Los apartamentos de Santa Mónica están actualmente alquilados y generan ingresos mensuales. Las palabras me sonaban extrañas. Había pasado décadas metiendo criminales en la cárcel, viviendo con modestia, haciendo el trabajo porque era importante. El dinero nunca había sido la prioridad. Pero ahora, sentado en aquella oficina impersonal con documentos que representaban más riqueza de la que había ganado en toda mi carrera, sentí que algo peligroso crecía dentro de mí. Esperanza. Le di las gracias a Amber, le estreché la mano de nuevo y caminé de vuelta al coche como aturdido. El sol de la tarde me calentó la cara al salir a la calle. Megan se pondría eufórica. Mi hija y su marido Arnold llevaban viviendo conmigo 8 meses. Sus finanzas eran un desastre, por lo que describían vagamente como malas inversiones. Yo los había estado manteniendo, viendo cómo mis ahorros de jubilación desaparecían, sin quejarme nunca porque eso es lo que hacen los padres. Pero ahora todo cambiaría. Podría ayudarlos de verdad. Quizá incluso darles uno de los apartamentos de Santa Mónica. La familia cuidando de la familia, como debe ser. Ensayé las palabras mientras conducía. Manténlo simple. No lo dramatices. James me ha dejado unos bienes. Vamos a estar bien. Las calles familiares de Pasadena aparecieron arboladas y tranquilas. Doblé en mi calle y vi mi casa al fondo, con sus contraventanas azules desteñidas y el césped descuidado. Mi modesto refugio en ruinas estaba a punto de convertirse en una plataforma de lanzamiento hacia algo mejor. Me detuve frente a la casa y apagué el motor, ya sonriendo. Aparqué en la calle en lugar de entrar en el garaje. Fue un instinto que no supe explicar. La ventana del salón estaba abierta, algo inusual a mediodía, cuando normalmente manteníamos la casa cerrada contra el calor. Voces tensas y urgentes salían al exterior. Megan y Arnold. Mi mano se quedó congelada en la maneta de la puerta del coche. Algo en su tono me impidió llamarlos, anunciar mi llegada. En vez de eso, me encontré moviéndome en silencio hacia la ventana, agachándome tras los arbustos de azalea descuidados que pedían a gritos una poda. Las ramas arañaban mis brazos, pero me quedé inmóvil, escuchando. Si papá se entera de nuestras deudas, nos echará. No podemos permitir que pase eso, Arnold. No podemos. La voz de Megan tenía ese tono quejumbroso que le había escuchado demasiado a menudo últimamente. Pero las palabras en sí, deudas. ¿Qué deudas? No se va a enterar. Nos ceñimos al plan. La respuesta de Arnold fue plana, sin emoción. Mañana lo llevas al psiquiatra del que te hablé. Ese tipo escribirá lo que queramos por $1,500. Se me encogió el estómago. Un psiquiatra. Apreté las llaves del coche con tanta fuerza que el metal se me hundió en la palma. ¿Y si se niega a ir? Papá es muy terco. Hará preguntas. Entonces le pondremos algo en el café. Un sedante. Fácil. La voz de Arnold no mostraba vacilación ni vergüenza. Una vez que esté en la residencia, nadie escucha a los ancianos. Su casa, sus bienes, todo bajo tutela. Las palabras me golpearon como puñetazos. Residencia. Tutela legal. Mi propia hija y su marido planeando drogarme, declararme incapaz y robarme todo lo que había trabajado. Las ramas de azalea se clavaban en mi espalda. Estaba congelado, en cuclillas, con las rodillas doliéndome. Pero no podía moverme. No podía respirar. ¿Y la herencia? Preguntó Megan, ahora con voz ansiosa. Esa villa y esos apartamentos. Mencionó que James le dejó propiedades. Tenemos que darnos prisa antes de que cambie el testamento. Lo sabían. Habían estado escuchando mis llamadas o hurgando en mis papeles. La violación de mi intimidad dolía más que el plan en sí. Por eso actuamos mañana. Los pasos de Arnold resonaron en la habitación. Lo declaramos incapaz. Conseguimos la tutela. Trasladamos todos sus bienes. El psiquiatra ya conoce el guión.
Depresión, pérdida de memoria, incapacidad para manejar sus finanzas. El juez lo firmará casi sin mirar en una semana. ¿Y si alguien lo cuestiona? Sus amigos. ¿Qué amigos? Ese hombre es un ermitaño. Un fiscal jubilado que se pasa el día leyendo expedientes viejos y viendo concursos en la tele. Nadie va a luchar por él. La evaluación clínica de mi aislamiento dolió porque era cierta. Había dejado que mis relaciones se desvanecieran. Me había concentrado tanto en el trabajo durante tanto tiempo que la jubilación me había dejado a la deriva y solo, excepto por Megan. Creía que al menos tenía a Megan. Es solo que... Su voz tembló. Sigue siendo mi padre. Es un obstáculo. Las palabras de Arnold fueron tajantes. Definitivas. $1.500 para el psiquiatra. Quizá otros 1.000 para el abogado que gestione la tutela. Un precio pequeño a cambio de una herencia de $4 millones. Quieres seguir escondiéndote de los cobradores. Quieres que vengan aquí a hacer preguntas. Silencio. Luego Megan, más baja. No, tienes razón. Lo haremos mañana. Me aparté de la ventana. Un paso cauteloso cada vez. Mi mente de fiscal ya se había puesto en marcha, catalogando pruebas, analizando el caso, maltrato a persona mayor, conspiración para cometer fraude, administración ilícita de drogas. Los cargos se apilaban ordenadamente en mi cabeza, un patrón organizativo familiar que calmaba el temblor de mis manos. Llegué al coche, abrí la puerta con cuidado, en silencio, y me deslicé al asiento del conductor. Arranqué el motor lo más suavemente posible y me alejé del bordillo. En el retrovisor, la casa se veía igual. Contraventanas azules, césped descuidado, la vida que creía conocer. Apreté el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. La voz de Megan resonó en mi cabeza. Sigue siendo mi padre. Lo dijo como si fuera una molestia, no un lazo. Y la respuesta de Arnold. Es un obstáculo. Conduje sin rumbo. Solo necesitaba distancia. Las calles de Pasadena se desdibujaban mientras mi mente analizaba el problema de forma sistemática. Nada de confrontación. Todavía no. La confrontación requiere ventaja, pruebas, una estrategia que garantice la victoria. Me había pasado 35 años en una sala de juicios. Sabía cómo construir un caso. Querían declararme incapaz, drogarme y encerrarme mientras liquidaban mi vida. La herencia que James me había dejado. La validación que había sentido apenas una hora antes en la oficina de Amber Foster se había transformado en algo totalmente distinto. Munición. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para volver a ser lo que siempre había sido, un fiscal construyendo un caso blindado contra criminales que creen ser lo bastante listos como para salirse con la suya. El sol de la tarde entraba por el parabrisas y yo seguía conduciendo. Avancé varias manzanas antes de poder pensar con claridad. La traición seguía girando en mi cabeza, sus voces, su planificación casual, la forma en que Arnold me había llamado obstáculo. Pero la rabia no ayudaría. La rabia es para aficionados. Vi el parque conmemorativo y entré en el pequeño aparcamiento. El lugar estaba casi vacío en una tarde de día laborable, solo algunos corredores y alguien paseando un collie. Elegí un banco bajo un roble, lo bastante lejos del área de juegos como para pensar sin distracciones. Los primeros minutos me quedé sentado con la cabeza entre las manos, dejando que todo el peso me cayera encima. Mi hija, la niña a la que enseñé a montar en bicicleta, la que lloró en mi hombro cuando su primer novio le rompió el corazón, a la que llevé del brazo hasta el altar, esa misma persona ahora planeaba drogarme y meterme en una residencia. Entonces algo hizo clic. La mente de fiscal, dormida durante 2 años pero nunca realmente retirada, se encendió como la memoria muscular. Me incorporé, entrelacé las manos y miré la situación de otra manera. Pruebas. Eso era lo que importaba. Que tenía realmente. Una conversación escuchada a escondidas. Sin grabación, sin testigos. Cualquier abogado defensor decente la destrozaría en 5 minutos.
Era testimonio de oídas. Inadmisible. Mi palabra contra la de ellos. ¿Y quién suena más creíble? ¿Una hija entregada o un anciano amargado? Había llevado casos exactamente así. El caso Martínez. 8 años atrás, un hijo drogó a su madre para conseguir un poder notarial y robarle los bienes. Lo atrapamos porque el vecino de la madre documentó conductas sospechosas. Pruebas físicas, rastros en el papeleo. El fraude de tutela en el caso Chen. Un patrón similar. Una solución similar. No detienes a la gente por planear delitos. Los detienes por cometerlos. Lo que significaba que necesitaba que actuaran. El pensamiento se asentó frío y afilado en mi pecho. Necesitaba que siguieran adelante. Necesitaba que me llevaran al psiquiatra corrupto. Necesitaba que intentaran drogarme. Necesitaba que presentaran la documentación fraudulenta. Cada acción sería una pieza de prueba. Cada paso estrecharía la red. Saqué la pequeña libreta que había llevado conmigo durante décadas, una costumbre de mi trabajo en casos. Escribí 4 puntos numerados con letra clara y firme. 1. Grabar futuras conversaciones. Dispositivos de grabación activados por voz. 2. Documentar el contacto con el psiquiatra. Fotos, grabaciones, prueba de pago. 3. Registrar el intento de drogarme. Cámara en la cocina. Testigos si es posible. 4. Coordinar con la policía en el momento preciso. Código Penal de California, sección 368, maltrato a personas mayores, artículo 182, conspiración para cometer fraude, artículo 532, obtención de bienes mediante falsas pretensiones. Podía recitar los artículos de memoria junto con las penas, de 3 a 4 años en prisión estatal, restitución, un historial penal permanente por delito grave. El sol de la tarde se colaba entre las ramas del roble, dibujando sombras en mi libreta. Miré el reloj. Llevaba fuera de casa 1 hora. Probablemente pensaban que estaba haciendo recados. Quizá comprando la cena, como suelo hacer los viernes. Bien. Que se sintieran seguros. Deslicé el dedo por mis contactos y encontré el número de Stanley Morrison. Stanley y yo habíamos trabajado juntos 15 años en la fiscalía antes de que él pasara a la defensa privada. Un abogado inteligente y de confianza. Más importante aún, conocía al detalle los casos de fraude a ancianos. Habíamos procesado decenas juntos. El teléfono sonó 2 veces. Stanley Morrison. Stanley, soy Thaddeus Brooks. Necesito tu asesoría legal sobre un asunto penal. ¿Cuándo podemos vernos? Su tono cambió de inmediato. Tad, ¿estás bien? Suenas como si estuvieras describiendo obtención de bienes mediante falsas pretensiones. Podía recitar los artículos de memoria junto con las penas. De 3 a 4 años en prisión estatal, restitución, un historial penal permanente. El sol de la tarde se colaba entre las ramas del roble, dibujando sombras en mi libreta. Miré el reloj. Llevaba fuera de casa 1 hora. Probablemente pensaban que estaba haciendo recados. Quizá comprando la cena, como suelo hacer los viernes. Bien. Que se sintieran seguros. Solución similar. No detienes a la gente por planear delitos. Los detienes por cometerlos. Lo que significaba que necesitaba que actuaran. El pensamiento se asentó frío y afilado en mi pecho. Necesitaba que siguieran adelante. Necesitaba que me llevaran al psiquiatra corrupto. Necesitaba que intentaran drogarme. Necesitaba que presentaran la documentación fraudulenta. Cada acción sería una pieza de prueba. Cada paso estrecharía la red. Saqué la pequeña libreta que había llevado conmigo durante décadas. Necesito dispositivos de grabación y un contacto en la división de fraude del Departamento de Policía de Pasadena. Tengo grabadoras activadas por voz en mi oficina. Pequeñas, indetectables. La voz de Stanley sonaba ya profesional. El mismo tono que usaba cuando planeábamos estrategias de casos.
Y sé exactamente a quién necesitas en el Departamento de Policía de Pasadena. La detective Daniela Chen. Trabajó con nosotros en aquellos casos de tutela en Riverside. Es aguda, minuciosa. La llamaré. Bien. Voy para allá. Volví caminando al coche, con la libreta aún en la mano. Pero los obstáculos no simplemente desaparecen. A veces se convierten en muros que no puedes escalar. A veces se convierten en trampas que no ves hasta que es demasiado tarde. Salí del aparcamiento y me dirigí hacia Colorado Boulevard, donde me esperaba la oficina de Stanley. Llegué en unos 20 minutos. El edificio era sencillo pero profesional. Fachada de estuco beige con ventanas tintadas que reflejaban la luz de la tarde. Su despacho estaba en la tercera planta, al final de un vestíbulo que olía a aire acondicionado y limpiador de moquetas. Stanley me recibió en la puerta de su oficina. Se veía igual que lo recordaba, complexión media, pelo oscuro encaneciendo en las sienes. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, señal de que había estado trabajando, pero en su expresión había algo nuevo. Preocupación mezclada con la aguda concentración que reconocía de la preparación de juicios. «Siéntate. Habla», señaló un sillón de cuero frente a su escritorio y cerró la puerta. «Empieza por el principio». Le conté todo. La llamada sobre la herencia, el trayecto a casa, la ventana abierta. El parque me parecía surrealista. Niños riendo en los columpios. Parejas paseando de la mano. La vida cotidiana siguiendo mientras la mía se hacía añicos. Pero las fracturas podían fijarse. Los huesos podían soldar más fuertes. Me puse al volante y arranqué el motor. El trayecto hasta la oficina de Stanley serían unos 20 minutos con tráfico ligero. 20 minutos para preparar mi explicación, organizar los hechos y convertir una tragedia familiar en un caso procesable. Me habían llamado obstáculo. Bien. Obtención de bienes mediante falsas pretensiones. Artículo 368 por maltrato a personas mayores con intención de defraudar. Estamos hablando de 3 a 4 años de prisión estatal por cada cargo. Podrían ser consecutivos si la Fiscalía decide ponerse dura, que dadas las circunstancias, lo hará sin duda. Me incliné hacia adelante. Pero necesito pruebas. Pruebas sólidas, admisibles. Exacto. Stanley se levantó, fue a un archivador y abrió un cajón. Grabadoras activadas por voz. Las uso en las reuniones con clientes cuando necesito respaldo documental. La conspiración que escuchaste. Cada palabra que dijo Arnold, cada débil objeción que hizo Megan. Stanley escuchó sin interrumpirme, tomando notas en un bloc amarillo. Otra costumbre de nuestros días en la fiscalía. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y exhaló despacio. Tu propia hija. Eso es. Se detuvo. Cambió de rumbo. Bien. Primero, el marco legal en California. Lo que planean vulnera varias leyes. Artículo 182. Conspiración para cometer fraude. Artículo 532. Estas grabadoras captan todo lo que digan en un radio de 15 pies. Audio cristalino. Archivos con marca de tiempo que puedes descargar en cualquier ordenador. Le di la vuelta a una en la mano. Sorprendentemente ligera. ¿Y el psiquiatra? Mencionaste que le pagarían $1.500 en efectivo. Eso es soborno a un profesional médico. Posible fraude médico. Si consigues una foto del intercambio, grabas tu conversación con él. Es irrefutable. Stanley sacó el móvil. Voy a llamar ahora a la detective Chen. Necesita oír esto de ti. Entender el calendario. Marcó el número y activó el altavoz. 3 tonos, y luego una voz femenina, clara y profesional. Chen, División de Fraude. Daniela, soy Stanley Morrison. Tengo aquí a Thaddeus Brooks en mi despacho. Sí, el exfiscal adjunto Brooks. Es víctima de una conspiración activa de fraude a persona mayor. Necesitamos tu ayuda. Te paso con él,
Señor Brooks. Su tono cambió. Respetuoso. Recuerdo su trabajo. ¿Cuál es la situación? Expuse la conspiración de nuevo, esta vez de forma más concisa. Chen hizo preguntas directas. Fechas. Amenazas concretas. Pruebas disponibles. Recursos de los autores. Una buena detective, exhaustiva, sin perder tiempo. Así es como procederemos, dijo al final. Usted reunirá grabaciones de sus conversaciones donde hablen del plan. Documentará cualquier contacto con profesionales médicos. Si intentan drogarlo, eso es agresión agravada. Llamará al 911 de inmediato. Tendré una patrulla en alerta en su zona desde mañana por la mañana. En cuanto tengamos pruebas concluyentes actuaremos. ¿Y el psiquiatra? Pregunté si se reunirán con él mañana. Haré una revisión de antecedentes esta noche. Veré si algún psiquiatra local tiene quejas o investigaciones previas. Si podemos identificarlo antes de la cita, mejor. Pero señor Brooks hizo una pausa. Está entrando en una situación peligrosa. Estas son personas que ya han planeado drogarlo. No los subestime. Pasé 35 años procesando criminales, dije en voz baja. No los subestimaré, pero ellos ya me subestimaron a mí. Terminamos la llamada. Stanley fue a la pequeña nevera de la oficina, sacó 2 botellas de agua y me dio una. El gesto se sintió absurdamente normal, como si solo fuéramos colegas charlando y no estuviéramos preparándonos para derribar a mi propia familia. Tienes que actuar con total naturalidad cuando vuelvas a casa, dijo. No pueden sospechar que sabes nada. Puedes hacerlo. Pensé en los miles de testigos que había preparado. En los acusados que había visto mentir bajo juramento. En las actuaciones que había evaluado en cada sala de juicios. Puedo hacerlo. Bien. Me entregó una tarjeta. Ahí está mi móvil. Si algo se siente mal, si la situación escala, llama de inmediato. No me importa si es medianoche. Guardé las grabadoras en el bolsillo, metí la tarjeta en la cartera y estreché la mano de Stanley. Un apretón firme, del tipo que significa alianza y no simple cortesía profesional. El descenso en ascensor pareció interminable. A través de las ventanas del vestíbulo vi caer la noche sobre Pasadena, las farolas empezando a encenderse. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su marido probablemente estaban preparando la cena en mi cocina, ultimando su plan, contando mi dinero antes siquiera de robarlo. Llegué al coche y me senté al volante sin arrancarlo. Las grabadoras presionaban contra mi pecho, pequeñas y duras, herramientas de verdad, instrumentos de justicia. Mañana volvería a mi casa fingiendo que nada había cambiado. Sonreiría a Megan. Soportaría a Arnold. Tomaría café y desayunaría mientras ellos me observaban en busca de señales de debilidad. Querían ver a un anciano confundido. Yo les daría una actuación digna de un premio. Y luego los vería destruirse solos, palabra grabada tras palabra. Arranqué el coche y conduje a casa. Llegué al anochecer, cuando el cielo pasaba del naranja al púrpura. El trayecto duró unos 20 minutos, tiempo suficiente para recomponer mi expresión antes de bajar del coche. Me miré en el retrovisor, practicando la sonrisa de un hombre con buenas noticias que compartir. La grabadora estaba pegada a mi pecho, una verdad oculta bajo una calma fingida. La puerta se abrió antes de que pudiera sacar las llaves. Megan estaba allí, su rostro transformándose al instante en el de una hija preocupada. «Papá, has tardado muchísimo». Estábamos preocupados. No contestabas al teléfono. Su voz sonaba un tono más agudo de lo normal, señal de estrés. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? ¿Te ves cansado? La abracé, sintiendo la tensión en sus hombros, la forma en que sus brazos apenas apretaron antes de soltarse. Arnold apareció detrás, levantándose del sofá con una expresión de falsa preocupación. Solo salí a conducir un rato después de ver a Stanley. Necesitaba despejar la cabeza, pensar en James. En los preparativos del funeral, en todo.
Caminé hacia el salón. Tranquilo. Perdón por no llamar. No quería preocuparos. Stanley Morrison. El abogado, ¿verdad? La pregunta de Arnold fue demasiado rápida. ¿Qué tipo de casos estabais comentando? Algo que debamos saber. Me estaban tanteando, buscando sospechas. Historia antigua. Casos en los que trabajamos juntos, gente que conocimos en la fiscalía, dos viejos recordando tiempos pasados. Sonreí, dejando que la sonrisa llegara a los ojos. Años de preparar testigos me habían enseñado a construir una mentira creíble. —¿Le va bien? —preguntó por vosotros dos. Megan se relajó. Los hombros de Arnold bajaron un poco. Me creyeron. Hice pollo, dijo Megan. Cenamos antes, sobre las 6, pero queda bastante. Debes de tener hambre. La mesa estaba puesta para 3. Habían estado esperándome. Probablemente temiendo que hubiera descubierto algo. Que hubiera ido a la policía. Me senté en mi silla habitual, acepté el plato y esperé hasta que los 3 estábamos comiendo. Entonces solté el anzuelo. En realidad tengo una noticia increíble. James me dejó toda su herencia, una villa en Malibú y 2 apartamentos en Santa Mónica. Hice una pausa observándolos. La notaria calcula que vale cerca de $5 millones. ¿Podéis creerlo? 5 millones. El valor real era 4,2 millones, pero exagerar tendría un efecto útil. Los haría imprudentes, desesperados. El tenedor de Arnold se quedó suspendido. Megan inhaló bruscamente. Sus manos se buscaron bajo la mesa. Vi el gesto. Comunicación silenciosa. Papá, eso es increíble. La voz de Megan temblaba. 5 millones. James fue muy bueno contigo. Con nosotros, corregí con suavidad. Eres mi hija. Esto lo cambia todo para todos. Dejé que la esperanza tiñera mi voz. Interpreté al Padre generoso. Quizá por fin podáis levantar cabeza. Quizá uno de los apartamentos pueda ser vuestro. Las pupilas de Arnold se dilataron. Codicia. Clara e inconfundible. Es tan generoso, Thaddeus. Muy generoso. Apreciamos todo lo que has hecho por nosotros estos últimos meses. Tiempo pasado. Como si ya estuviera fuera de escena. Tras la cena, Megan recogió los platos mientras Arnold y yo pasamos al salón. Me acomodé en mi sillón. Cogí el periódico de ayer como distracción. Un movimiento natural me llevó junto a la estantería donde había dejado la primera grabadora en mi bolsillo. Mi mano rozó el lomo de un diccionario jurídico. Los dedos encontraron el pequeño dispositivo. Una pulsación, activación silenciosa. 2 segundos. Nada más. Abrí el periódico, fingiendo leer. Arnold se acercó a la ventana. Sacó su teléfono. Marcó. Su voz era baja, pero la grabadora captaría todo dentro de 5 metros. Doctor Martínez. Arnold Watson. Sí. Mañana a las 10 está confirmado. Mi suegro. Lo evaluará por problemas de competencia. Nos dará la documentación que necesitamos. 1.500 en efectivo como acordamos. No se preocupe, no sospechará nada. Viejo confiado. Cada palabra grabada. Prueba contundente. Conspiración, soborno a un médico, maltrato a persona mayor. Los cargos se acumulaban. Preparados para juicio. Arnold guardó el teléfono y volvió al sofá. ¿Todo bien con tu amigo? Pregunté sin apartar la vista del periódico. Solo un asunto de negocios. Nada importante. Sonrió. Mañana será un gran día. Un muy buen día, Thaddeus. Megan volvió de la cocina, secándose las manos. Papá, pensaba llevarte mañana a una revisión. Algo rutinario. A tu edad conviene. Intentó sonar casual. No lo consiguió. Ya pedí cita para media mañana. Ah, no lo sabía. Dejé el periódico.
¿A qué hora? A las 10. No es temprano. Podrás dormir un poco. Perfecto. Me levanté, me estiré. Creo que me acostaré pronto. Ha sido un día largo. Muy emotivo. Claro, papá. Megan me abrazó. Estamos tan contentos por ti. Por la herencia, por todo. La abracé breve. Esta desconocida con el rostro de mi hija. Yo también estoy contento. Cariño, por fin las cosas mejoran. Vi de reojo a Arnold y Megan intercambiar una mirada. Satisfacción. Victoria anticipada. Subí despacio las escaleras. Cerré la puerta y esperé. La noche avanzó. La tensión flotaba bajo la apariencia de normalidad. Escuché sus voces abajo, moviéndose por la casa. Mi puerta quedó entreabierta, convincente en un hombre sin nada que ocultar. A eso de las 9, pasos en la escalera. Un suave golpe. Papá, te traje té de manzanilla. Tu favorito. La voz de Megan. Dulzura practicada. Bébelo caliente. Te ayudará a dormir. Abrí la puerta. Tomé la taza. El vapor subía, y bajo él una ligera turbidez que no era manzanilla pura. ¡Qué detallista eres! Sonreí a la mujer que me llamaba papá. Gracias, cariño. Que descanses. Me apretó el brazo y se marchó. Cerré la puerta. La bloqueé sin ruido. Dejé la taza en la mesilla y saqué la botella vacía del armario. La había comprado ayer, limpia para esto. Vertí la mitad del té en ella, tapé bien. Prueba física. Cadena de custodia intacta. El resto lo vacié por el lavabo sin ruido. Luego rellené la taza a medias con agua del grifo, removí para igualar el nivel. La manzanilla teñía el líquido lo justo. Era hora de actuar. Abrí la puerta. Bajé con la taza vacía. Megan estaba en el sofá. Arnold a su lado. Viéndome llegar, fingieron sorpresa tranquila. Perfecto. Dejé la taza en la mesa. Me está entrando sueño. Me balanceé levemente. Me agarré al sillón. ¡Uf! ¡Qué cansancio! Debe ser el día tan intenso. La herencia, todo. Megan se levantó de inmediato. Ven, papá. Te ayudo. Su expresión era mezcla de preocupación y cálculo. Vamos, te llevo arriba. Me apoyé en ella, fingiendo somnolencia. Arrastré un poco las palabras. Qué raro. De repente tan cansado. Será el día, supongo. Arnold se colocó a mi otro lado. Entre los dos me subieron. Sus manos firmes, sosteniéndome. ¿Ayuda o retención? La línea era difusa. En el dormitorio me dejé caer sobre la cama, sin desvestirme. Cerré los ojos, respiré lento, simulando letargo inducido. Está dormido, susurró Arnold. Dale unos minutos, respondió Megan. La dosis hará efecto total en 30 minutos. Estará inconsciente unas 8 horas. Se marcharon y dejaron la puerta casi cerrada. Oí sus pasos bajando. Esperé. Conté hasta 300. Me levanté. Fui al armario y saqué la segunda grabadora. Mi móvil se conectó por Bluetooth. Tecnología que habría parecido ciencia ficción cuando empecé en la fiscalía. Ahora otro instrumento más. La app activó el dispositivo que había dejado abajo. Sus voces llegaron a mis oídos nítidas. No puedo creer que se lo haya bebido. Megan. Una risa nerviosa. Te dije que no sospecharía nada. Viejo confiado. Arnold. Soberbio. Mañana lo despertamos a las 9. Lo vestimos. Lo llevamos a la consulta de Martínez. Una evaluación. 1500 en efectivo. Y la documentación que demuestra que es incapaz. Y luego pedimos la tutela urgente. Mi abogado dice que con las pruebas médicas nos la dan en 72 horas. Control total. Sus cuentas. La herencia.
Todo. ¿Y si protesta? ¿Con qué pruebas? Con la firma de Martínez, su palabra vale 0. Vendemos la casa de Malibú enseguida. 5 millones. Hay compradores de contado esperando. Pagamos nuestras deudas. Y desaparecemos si hace falta. Nuestras deudas son casi 300.000. Arnold, el casino, nos van a y seremos libres. Nueva vida. Su voz se endureció. Tu padre sirvió cuando necesitábamos techo. Ahora sirve más como recurso económico. Esa es la realidad. Sigue siendo mi padre. Protesta débil. Ritual, no convicción. Es un medio para un fin. No te pongas sentimental. Estamos demasiado metidos. Silencio. Luego Megan. Tienes razón. Lo merecemos después de todo. Me senté en la oscuridad grabando cada palabra. Cada frase otra prueba. Conspiración. Maltrato. Intento de drogarme. Falsificación documental. Los cargos se multiplicaban. Mi móvil vibró. Un mensaje de Stanley. ¿Cómo va? Respondí rápido. Pruebas reunidas. Intento de sedación confirmado. Muestra física preservada. Confesión completa grabada. Cita mañana a las 10 en la consulta de Martínez. Necesito la dirección. Daniela aconseja. Su respuesta fue inmediata. Enviando ya los audios a Chen. Tendremos la dirección mañana. Fiscalía lista. Cuídate. Envié los audios por correo cifrado. Costumbre de fiscal. Tema, pruebas, fraude a mayor. Destinatarios, Stanley y la detective Chen. Abajo seguían hablando. La voz de Arnold seguía, transmitida por mis auriculares. La tutela nos da poder total. Decisiones médicas y financieras. Si molesta, hay centros donde nadie pregunta. Ellos mismos se hundían palabra tras palabra. 35 años procesando criminales me enseñaron que solo tienes que darles cuerda. Yo ya la tenía. Pasé horas sentado en la oscuridad, móvil en mano. La noche completa tras la ventana. Horas hasta el amanecer. Horas hasta que intentaran llevarme al psiquiatra corrupto. Horas hasta que descubrieran lo que ocurre cuando acorralas a un fiscal en su propia casa. Llegó la noche profunda. La casa en silencio, salvo la tele abajo. Risas enlatadas. Anuncios de cosas que jamás compraría. Esperé a que los sonidos se volvieran estables. Firmes. Después abrí la puerta del dormitorio y caminé por el pasillo en calcetines. El tercer escalón crujía. Lo recordaba de mis bajadas nocturnas a la cocina. Lo evité, pegándome a la pared. Crucé el arco hacia el salón. Veía el resplandor de la tele y sus siluetas en el sofá. La puerta trasera se abrió sin ruido. Había engrasado las bisagras 3 meses atrás. Mi despacho estaba al fondo del terreno. Un garaje reconvertido, medio oculto por los robles. Lo usé durante mis años de fiscal. Un lugar seguro para archivos delicados, un sitio donde trabajar cuando la casa era demasiado pequeña. Megan había estado allí de niña un par de veces. No lo recordaría. Arnold nunca tuvo motivo para saber que existía. Abrí la puerta y encendí las luces. Olía a papel antiguo y polvo. Una pared llena de archivadores. Mi viejo escritorio en el centro. Una ventana pequeña mirando al camino de entrada. Coloqué las sillas, puse la botella con la muestra bajo la lámpara como evidencia y saqué el móvil. Le envié un mensaje a Stanley en el despacho. Cuando llegues, ven por atrás. Edificio independiente. Puerta sin cerrar. Su respuesta llegó al instante. 20 minutos. Mientras esperaba, me organicé. Las grabaciones listas. La botella preparada. Mi blog con notas, cronología, cargos, cadena de custodia. Memoria muscular tras décadas preparando casos. Luces en la entrada. Stanley llegó con un portátil y un blog.
Herramientas de nuestro oficio. Entró, observó el lugar y dejó sus cosas en el escritorio. Reprodúcelo, dijo. Empecé con la llamada de Arnold al doctor Martínez. El rostro de Stanley se endureció al oír la voz de Arnold. 10 de la mañana. Confirmado, mi suegro, lo evaluará, nos dará los documentos, 1500 en efectivo. Luego la conversación tras el intento de drogarme. Todo el plan expuesto. La tutela, la venta de propiedades, llamarme obstáculo, recurso. Stanley abrió el portátil, buscó el Código Penal de California. Sus dedos volaban. Artículo 182, conspiración para cometer fraude. El intento de drogarte es el artículo 347, administración de sustancia para facilitar un delito grave. El soborno al psiquiatra es el 67.5. Me miró. Tad, les esperan mínimo 3 a 4 años a cada uno. Bien. La palabra salió plana. Sin emoción. 35 años separando ley y sentimiento. Esto era consecuencia, no tragedia. Más luces. El coche sin distintivos de la detective Daniela Chen. 2 agentes uniformados con ella. Entró con paso firme, placa a la vista, kit de análisis en mano. Señor Brooks. Me dio la mano. Apretones firmes. Respeto profesional. Revisé los audios que envió. Ahora necesito ver la prueba física. Le di la botella. La alzó contra la luz, examinó la turbidez, abrió su kit. Un vial, gotas de reactivo, una tira. Añadió el líquido, observó la reacción. Un azul violáceo profundo apareció. Zolpidem. Un sedante con receta. Fotografió el resultado. Hora y fecha anotadas. Artículo 347. Droga administrada para facilitar un delito. Posesión con intención de incapacitar. Stanley se inclinó. Daniela, tu recomendación sobre el momento. Chen dejó la botella y cruzó los brazos. Expresión de puro protocolo. Tenemos suficiente para órdenes de arresto ya. Conspiración. Intento de drogarlo. Las grabaciones son causa probable. Pausó. Miró a Stanley y luego a mí. Pero recomiendo dejarlos ir mañana al consultorio. Que entreguen el dinero. Que reciban los documentos falsos. Y entonces arrestamos a los 3, su hija, su yerno y Martínez. Los atrapamos en pleno acto. Ningún abogado podrá alegar que se arrepintieron o solo hablaban. Stanley asintió despacio. Para la fiscalía es lo ideal. Mano en la masa, pruebas completas, sin margen de defensa. Entendí la estrategia al instante. Cargos máximos. Sin resquicios. Todos los elementos del delito consumados antes de intervenir. Mañana por la mañana, cuando Megan me despierte, seguiré el juego. Iré con ellos a la consulta. Miré a Chen. Nos seguirán. Mi equipo montará vigilancia a las 06. Cuando salgan, iremos detrás. Nunca estará en riesgo. Estaremos cerca. Su voz era certeza pura. En cuanto completen la transacción con Martínez, actuamos. ¿Y dónde está Martínez?, preguntó Stanley. No tenemos la dirección. Lo seguiremos, respondió Chen. Es mejor así. Demuestra su intención de cometer el delito. Y protege la posición del señor Brooks. Si detuviéramos a Martínez antes, podrían sospechar. Sacó su radio táctica, dio instrucciones. Los agentes salieron. Desde la ventana los vi revisar el perímetro, evaluando ángulos y cobertura. Los puntos de vigilancia estarán listos al amanecer, continuó Chen. Coches indistintivos, agentes de paisano. Usted no nos verá, pero estaremos controlando cada salida. Cuando cree que intentarán despertarlo. Megan dijo que la cita era a media mañana, probablemente sobre las 9, para darme tiempo a vestirme y prepararme. Perfecto. Eso nos da 3 horas de luz para vigilancia antes de cualquier movimiento. Tomó notas en el móvil.
Señor Brooks, mañana será difícil. Tendrá que mantener la actuación. Lo entiendo. Sentí el peso de todo. Una actuación más. Un último engaño antes de que cayera el telón. Stanley cerró el portátil. Tendré las órdenes de alejamiento de emergencia listas para presentarlas en cuanto estén detenidos. Protección de activos, medidas cautelares contra cualquier transferencia de propiedades. Su herencia estará a salvo. Chen guardó el kit de pruebas y selló la botella de té en una bolsa de evidencias. A las 6, todo listo. Quédese en su habitación esta noche. Mantenga la farsa. Cuando ella lo despierte, usted está somnoliento, dócil, confiado. Puede hacerlo. Pensé en décadas de testigos a los que había preparado, actuaciones que había evaluado, mentiras que había desmontado en los contrainterrogatorios. Puedo hacerlo. Se marcharon juntos, sus luces alejándose por el camino de entrada. Cerré con llave el despacho y crucé el césped oscuro de vuelta a la casa. La tele seguía encendida. No se habían movido, no sospechaban nada. Entré por la puerta trasera, subí las escaleras evitando el peldaño que crujía. En mi habitación me senté al borde de la cama y miré el móvil. Se acercaba la medianoche. Horas hasta el amanecer. Horas hasta que Megan llamara a mi puerta con falsa preocupación y auténtica malicia. Todo estaba preparado. Ahora solo quedaba esperar. La sesión de planificación se alargó más allá de medianoche. Chen detalló las posiciones tácticas. 2 coches patrullas indistintivos en las calles adyacentes. Un agente a pie cerca del límite de la propiedad. Protocolos de radio para comunicarse en silencio. Stanley repasó la documentación legal que había preparado. Empecé poniendo la llamada de Arnold al doctor Martínez. El gesto de Stanley se endureció mientras la voz de Arnold llenaba el pequeño despacho. Las 10, confirmado. Mi suegro. Lo evaluará para ver su competencia. Nos dará la documentación que necesitamos. 1.500 en efectivo, como acordamos. Luego la conversación después del intento de drogarme. Cada palabra de su plan al descubierto. El esquema de la tutela, la apropiación de los bienes, su cálculo frío al describirme como un estorbo y un recurso. Stanley abrió el portátil. Los procesaremos por separado. Técnica estándar de interrogatorio. Que se pregunten qué está diciendo el otro. Las grabaciones son nuestra palanca. La mayoría se derrumba cuando escucha su propia voz. Yo escuchaba. Hacía preguntas técnicas. Tomaba notas. Pero debajo de aquella conversación profesional, otra cosa se agitaba. Eran los preparativos para detener a mi hija. Para verla esposada, escuchando sus derechos, llevada en un coche patrulla. La idea debería haberme destrozado. Quizá lo habría hecho antes de oír su voz hablando de residencias y de quedarse con mis bienes como si ya estuviera muerto. Estamos listos, dijo Chen al fin, poniéndose en pie. 6 en punto. Mi equipo en posición. Usted mantiene su personaje hasta que demos la señal. Cuando ellos estén bajo custodia, usted estará a salvo. Les estreché la mano a los dos. El apretón de Stanley se prolongó. Sus ojos buscaron algún signo de quiebre en mí. No lo encontraría. Aún no. Salieron por la puerta trasera del despacho. Los motores arrancaron en la noche. Vi desvanecerse sus luces y crucé el césped una vez más. La hierba estaba húmeda por el rocío, empapando mis calcetines. Un detalle mínimo, una sensación cotidiana. La registré igualmente, ese momento ordinario en una noche extraordinaria. Dentro, la tele estaba apagada. La casa en silencio. Se habían ido a la cama, satisfechos con sus avances, soñando con villas en Malibú y pisos en Santa Mónica que nunca llegarían a tocar. Subí a mi habitación y cerré con llave. Luego me senté al borde de la cama y me permití sentirlo. Megan, mi hija, la niña que se raspó la rodilla aprendiendo a montar en bici, que me traía dibujos horribles que yo colgaba en la nevera, que lloró en mis brazos cuando su madre se fue.
En algún punto entre aquella niña y esta mujer algo se rompió. O quizá nunca estuvo entero. Abrí una foto en el móvil. Megan con 8 años, sonrisa desdentada, mi brazo rodeando sus hombros en un parque. Parecíamos felices. Tal vez lo éramos en ese instante congelado. Tal vez siempre fue una actuación, incluso entonces. El dolor llegó agudo y repentino. Lo dejé caer sobre mí. Dejé que cortara. Luego, deliberadamente, lo aparté. El día siguiente exigía concentración. Requería al fiscal, no al padre. La ley no se ocupa de corazones rotos. Se ocupa de pruebas y consecuencias. Miré la hora. 12:47. Un mensaje de Stanley. Intenta descansar. Lo vas a necesitar. Otro de Chen. Equipo informado. Posiciones confirmadas para las 6. No está solo en esto. Pero lo estaba. Esa era la verdad. Bajo todo el despliegue táctico y el armazón legal, mi familia se había convertido en mi adversario. Mi hogar en una escena del crimen. Las personas que debían protegerme habían conspirado para destruirme. Tenía 67 años, sentado en la oscuridad, preparándome para ver a mi hija detenida. La soledad era absoluta. Me tumbé en la cama, aún vestido, con el móvil apoyado en el pecho. Sabía que no dormiría. En su lugar, ensayé la actuación de mañana paso a paso. El despertar somnoliento, el acuerdo confundido pero dócil, la confianza. Porque eso era lo que esperaban, el anciano que bebe el té drogado y sigue instrucciones. Fuera, el vecindario estaba en silencio. Las farolas dibujaban sombras en el techo. En algún lugar, el equipo de Chen llegaría en unas horas. Stanley estaría despierto también, repasando sus documentos, asegurándose de que cada protección legal estuviera blindada. Y yo, en esta habitación donde había pasado 2 años de jubilación, donde imaginé que mis últimos años serían tranquilos, esperaba el amanecer y el enfrentamiento final. La pantalla del móvil brillaba en la oscuridad. La 1:32. Luego la 1:45. Las 2. El tiempo avanzaba con una crueldad deliberada, cada minuto una eternidad. Pensé en James, mi hermano, que me dejó millones y una nota para el hermano que siempre hizo lo correcto. Él sabía lo que costaba hacer lo correcto, incluso cuando duele, incluso cuando tiene un precio. Esto era lo correcto. Lo sabía con la certeza de un fiscal. Habían planeado maltrato, conspiración, fraude. Me habían drogado o lo habían intentado. Hablaron de residencias y de quedarse con todo con una crueldad casual. La ley exigía consecuencias. La justicia exigía una respuesta. Pero saber que era lo correcto no lo hacía fácil. 3:15. 3:48. 4:21. La negrura exterior empezó, lentamente, a volverse gris. No era el amanecer aún, solo el primer aviso de que la noche no podía durar para siempre. En algún lugar de la casa, Megan y Arnold dormían profundamente, convencidos de que su plan avanzaba perfecto, sin saber que la justicia, como la salida del sol, era inevitable. Permanecí quieto, el móvil en la mano, esperando. La noche más larga de mi vida avanzaba hacia su fin. Pronto el equipo de Chen estaría en posición. Pronto Megan llamaría a mi puerta. Pronto empezaría el acto final. Pero por ahora, en esas últimas horas de oscuridad, simplemente existía en el espacio entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. Un padre a punto de entregar a su hija. Una víctima preparando una trampa para sus atacantes. Un fiscal asegurándose de que la ley alcanzara a todos, incluso a los suyos. La pantalla marcaba las 4:53. El amanecer se acercaba. Por fin, la luz de la mañana entró por la ventana. Después de la noche más larga, vi cómo el negro se volvía gris y el gris se convertía en día. Las 6 llegaron y pasaron. El equipo de vigilancia de Chen, en su sitio, invisible alrededor de mi casa. Sobre las 8:30 escuché pasos acercarse a mi puerta. Un toque suave. «Papá»,
Hora de despertarse. La voz de Megan, alegría forzada. Te puse la cita con el médico a las 10. ¿Te acuerdas de que dijiste ayer que querías revisar la tensión? Yo llevaba horas sentado al borde de la cama, pero me tumbé, me despeiné como un hombre que se despierta de un sueño pesado. Cuando abrió la puerta parpadeé despacio, me llevé la mano a la cabeza. Pusiste una cita. Mi voz sonó ronca, confusa. No recuerdo haber dicho eso. Mi memoria. Dejé la frase en suspenso. La miré con incertidumbre. Debo estar haciéndome viejo. Pero si tú la has pedido, deberíamos ir. Estás cuidando de mí. Su cara se iluminó de alivio. Compró la actuación. Creyó que seguía atontado por el té. Dócil, manejable. Eso es, papá. Solo un chequeo rutinario. Vístete y baja a desayunar. Me moví despacio, vistiéndome. Me peleé con los botones. Tardé el doble de lo necesario. Cada gesto calculado para reforzar su seguridad. Cuando bajé, Arnold estaba en la cocina, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días, Thaddeus. El café está listo. Te hice tostadas. Me apartó la silla con un cuidado exagerado. Esa herencia. 5 millones. Tenemos que celebrarlo como se merece. Cuando el médico te diga que estás perfecto, vamos a algún sitio bueno. Yo invito. Somos familia, al fin y al cabo. La ironía era tan densa que casi asfixiaba. Familia. Esa palabra solía significar algo. Suena bien, dije, aceptando la taza con la mano ligeramente temblorosa. Otro gesto calculado. Muy bien. Desayunamos rápido, todos actuando. Megan tocándome el brazo con ternura falsa. Arnold hablando de restaurantes y planes para celebrar. Yo seguía el juego, agradecido, confiado, un poco desorientado. El fiscal dentro de mí registraba cada detalle. El padre dentro de mí se moría un poco más con cada mentira. Salimos de casa poco antes de las 10. Arnold insistió en que me sentara detrás. Es más cómodo para ti. Él conducía. Control, siempre control. No discutí. Me acomodé en el asiento de cuero y miré por la ventanilla. El trayecto duró unos 35 minutos, atravesando barrios que empeoraban poco a poco. Las calles arboladas de Pasadena dieron paso a centros comerciales, luego a zonas industriales y finalmente a edificios viejos con fachadas agrietadas y rejas en las ventanas. Allí no trabajaban los médicos de verdad. Allí iban los desesperados a buscar lo que no podían conseguir legalmente. En un semáforo miré por el retrovisor. Un sedán gris, 3 coches detrás. La detective Chen. Una oleada de alivio me recorrió. Apoyo silencioso e invisible, mi línea de vida. Llegamos a un edificio destartalado poco después de las 10:15. El cartel decía consultorios médicos, pero la mitad de las letras estaban fundidas. Arnold aparcó y me ayudó a bajar del coche con una preocupación exagerada. Subimos por una escalera estrecha al segundo piso, hasta una puerta que ponía Martínez Medical. La sala de espera tenía revistas viejas y muebles gastados. No había recepcionista ni otros pacientes. Martínez apareció casi de inmediato. Un hombre nervioso de unos 50, con bata sobre ropa de calle. Sus ojos fueron de Arnold a mí y luego se apartaron. Señor Brooks, pase, por favor. Soy el doctor Martínez. Su hija me dice que ha tenido algunos problemas de memoria. Hagamos una evaluación rápida. Nada de qué preocuparse. Entré despacio en su consulta, dejé que Megan me guiara hasta la silla. Martínez sacó una carpeta y empezó a hacer preguntas básicas. La fecha, dónde estábamos, problemas de matemáticas simples. Yo respondía despacio, con vacilaciones, buscando la confirmación de Megan con la mirada. A veces me apretaba el hombro, interpretando a la hija entregada, mientras yo hacía de viejo confundido. 15 minutos. Eso fue todo lo que duró su exhaustiva evaluación.
Luego dejó el portapapeles y se volvió hacia Megan y Arnold. Su expresión era de preocupación ensayada. Señor Watson, tengo que hablarles del estado de su padre. Evitó mirarme directamente. Muestra signos claros de deterioro cognitivo, lapsos de memoria, confusión, dificultad con razonamientos complejos. En mi opinión profesional, necesita supervisión. Les recomiendo que pidan la tutela legal de inmediato. Arnold se inclinó hacia adelante, ansioso. Agradecemos su minuciosidad, doctor. Nos preocupaba mucho que siguiera viviendo solo, manejando sus finanzas con su reciente herencia. Un patrimonio considerable. Tenemos que asegurarnos de que esté bien cuidado. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Nos facilitará la documentación que necesitamos. Martínez asintió, sacando formularios ya impresos del cajón. La evaluación de capacidad, la recomendación de tutela, la justificación médica, todo lo que necesitan para el juzgado. La sonrisa de Arnold se ensanchó. Sacó un sobre blanco de la chaqueta. Sabía que dentro había 1.500 en efectivo, el pago por el fraude, por vender su ética, por ayudar a destruir la autonomía de un anciano. Como hablamos, dijo, tendiéndoselo. Martínez alargó la mano, sus dedos a pocos centímetros. Ahí estaba. El delito consumado. Todos los elementos presentes. Conspiración, fraude, soborno, maltrato, todo grabado, documentado, listo para el juicio. Toqué mi propio bolsillo, notando el peso del móvil. Chen estaba fuera. Stanley cerca. La justicia estaba a segundos. Los dedos de Arnold soltaron el sobre. La mano de Martínez lo cerró. La transacción se completó. La puerta se abrió de golpe. Policía. Nadie se mueva. La detective Chen entró la primera, placa en alto. 2 agentes uniformados detrás. Martínez soltó el sobre como si quemara. Los billetes se esparcieron por el suelo. Visibles, contables, prueba irrefutable. Manos donde pueda verlas. La voz de Chen tenía autoridad absoluta. Manos arriba. Todos. Arnold se puso en pie de un salto, blanco como el papel. ¿Qué es esto? Estamos en una consulta médica. Está detenido, dijo Chen acercándose, esposas en mano. Arnold Watson queda arrestado por conspiración para cometer fraude a persona mayor, intento de administración de sustancia controlada y soborno a un profesional médico. Dese la vuelta. Esto es una locura. Chilló Arnold. No hemos hecho nada. Dígales, Martínez. Dígales que esto es legítimo. Pero Martínez tenía las manos en alto y los ojos abiertos como platos. Quiero un abogado. No voy a decir nada. Necesito un abogado ya. Megan se giró hacia mí, el rostro derrumbándose. Papá. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aquí la policía? Me levanté despacio. El papel de anciano confundido cayó como un disfraz. Cuando hablé, mi voz llevaba el peso de 35 años como fiscal. Te escuché, Megan, desde la ventana ayer por la tarde. Lo escuché todo. El color desapareció de su cara. ¿Qué? La residencia, el café drogado, el psiquiatra comprado, tu marido hablando de mí como si ya estuviera muerto. Mantuve la voz calmada, factual. Escuché cada palabra y lo grabé todo. No. Negaba con la cabeza, desesperada. No, papá. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Conspiraste para declararme incapaz, drogarme, apoderarte de mis bienes mediante una tutela fraudulenta y encerrarme en un sitio donde nadie me escuchara. Saqué el móvil y lo levanté. Código Penal de California, artículo 368, maltrato a persona mayor, artículo 182, conspiración, artículo 347, administración de drogas para cometer un delito grave. Os enfrentáis a una pena mínima de 3 a 4 años de prisión. Arnold se lanzó hacia la puerta. Un agente lo interceptó, estampándolo contra la pared.
Agresión a un agente. Otro cargo, remató Chen, terminando de esposarlo y pasando a Megan. Megan Brooks Watson queda arrestada por conspiración para cometer fraude a persona mayor e intento de administración de sustancia controlada. Papá, por favor. La voz de Megan se quebró. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Tú te lo hiciste a ti misma. Las palabras salieron frías. Definitivas. Elegiste esto cuando decidiste que yo era un obstáculo y no una persona. Cuando echaste sedante en mi té. Cuando planeaste encerrarme y robarme todo. Chen les leyó sus derechos mientras los agentes reducían a Martínez. Los formularios médicos, el dinero en el suelo, el portapapeles con notas falsas, todo se recogió como evidencia. Por la ventana vi más coches patrulla, técnicos de escena llegando. Stanley apareció en la puerta con carpetas bajo el brazo. Nuestras miradas se cruzaron. Un momento compartido de satisfacción profesional. Casos así, pruebas sólidas, cargos claros, delincuentes atrapados infraganti. Eran los casos que te devolvían la fe en el sistema. Los bienes están bloqueados, me dijo Stanley en voz baja. Las medidas cautelares ya están presentadas. Tu testamento se ha modificado. Megan ha sido eliminada como heredera. Todo está protegido. Se llevaron a Megan y a Arnold en coches separados. Por la ventana vi a mi hija esposada, llorando mientras le leían sus derechos en un aparcamiento del peor barrio de Los Ángeles. Alzó la vista una última vez, buscando algo en mi cara, quizá la esperanza de que la salvara. Aparté la mirada. Chen me llevó a la comisaría para tomar la declaración oficial. 3 horas de testimonio detallando todo. La conversación escuchada, las grabaciones, el té drogado, la cita fraudulenta con el médico. Los dedos de la taquígrafa volaban, registrando cada palabra, la cadena de custodia intacta. Los acusarán formalmente el lunes, me dijo Chen al terminar. La fianza será alta por los cargos. La orden de alejamiento impide cualquier contacto. No pueden llamarle. No pueden acercarse. No pueden pedirle ayuda. Bien. La palabra me pareció pequeña, pero verdadera. Stanley me acompañó hasta el coche en el aparcamiento de la comisaría. Hiciste lo correcto, Tad. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Apreté las llaves mirando el sol poniente. Eso no significa que se sienta bien. No tiene por qué sentirse bien, respondió. Solo tiene que ser lo correcto. El camino de vuelta a casa duró unos 40 minutos. Tráfico, compradores de fin de semana, gente normal viviendo vidas normales. Aparqué en mi entrada. Entré en mi casa. Ahora estaba vacía. Completamente vacía. Sin hija cocinando, sin yerno viendo la tele. Solo silencio y los fantasmas de lo que pudo haber sido. Me senté en la mesa de la cocina e hice las llamadas necesarias. Primero a Amber Foster, la notaria. Hay que revisar el testamento de inmediato. Megan Brooks Watson debe ser eliminada por completo. Designaré nuevos beneficiarios. Segundo, a Stanley si hacía falta. Iniciar los trámites para romper cualquier vínculo legal con ella. No quiero lazos pendientes. Tercero, al banco. Congelen todas las cuentas mientras dure la investigación. Pasos prácticos. Seguir adelante. Las cosas que haces cuando tu familia se convierte en tu enemigo y la justicia en una necesidad. Cayó la noche sobre Pasadena en el silencio de mi casa. Me serví un vaso de agua, solo agua, sin nada oculto, sin peligro, y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina. En algún lugar de la ciudad, Megan estaba sentada en un calabozo, Arnold, quizá cerca, quizá aparte, ambos enfrentándose a la realidad. Martínez esperando su comparecencia. Todos aprendiendo que las consecuencias existen, que el robo tiene un precio, que traicionar la confianza acarrea una condena dura. Había ganado. La ley había funcionado. La prueba había resistido. La justicia se había servido. Pero la victoria sabía a ceniza.
Cogí el teléfono una vez más y llamé a Amber Foster. Quiero empezar a tramitar la herencia de inmediato y necesito recomendaciones para planificar el patrimonio. Esta vez para beneficiarios de verdad, gente que no intente matarme por él. Su voz sonó compasiva. Tendré todo listo para el martes, señor Brooks. Siento mucho lo de su hija. Yo también. Colgué. La casa siguió en silencio. El mañana traería papeleo, vistas, la maquinaria de la justicia avanzando. Megan sería juzgada. Arnold sería juzgado. Martínez perdería su licencia y su libertad. El sistema funcionaría como está diseñado, y yo estaría aquí, en esta casa vacía, con mi herencia, mi reivindicación y la ausencia definitiva de familia. 67 años. Solo, victorioso, sí, pero vacío. Dejé el teléfono y me quedé mirando el espacio, asimilándolo todo. La traición, la trampa, las detenciones, la expresión de Megan al darse cuenta de que yo lo sabía desde el principio. Justicia hecha, familia destruida, ambas verdades existiendo a la vez, ninguna borrando a la otra. Respiré hondo, luego otra vez. El mañana llegaría igual. El proceso legal seguiría su curso. La vida continuaría porque siempre lo hace. Pero esa noche, en esta casa silenciosa, simplemente existí en el espacio entre la victoria y la pérdida, reconociendo ambas, sin aceptar ninguna como completa. El fiscal había ganado su caso. El padre había perdido a su hija. Las dos afirmaciones eran ciertas. Las dos eran definitivas. Si te gustó esta historia, dale un me gusta al vídeo, suscríbete a Williams Revenge Stories y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.